Existen dos tipos de datos que controlan un componente, las props y el estado. Las props son establecidas por el padre y son fijas durante toda la vida útil de un componente. Para la parte de los datos que van a cambiar, tenemos que utilizar el estado. Al igual que las props, el estado contiene información sobre el componente. Sin embargo, el tipo de información y el cómo se maneja es un tanto distinto. El estado comienza con un valor predeterminado cuando un componente se monta y luego sufre ciertas mutaciones con el tiempo. Esto en su mayoría generadas a partir de eventos del usuario. Regularmente cuando el estado de un componente se actualiza, este responde haciendo re-render de él mismo. Pero si la parte teórica se te hace un tanto engorrosa, vamos ahora a la práctica. Para ello vamos a entrar dentro de nuestro card component, que es el componente donde hemos practicado bastantes pues temas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, las props. Sabemos cómo declarar un componente de clase. Y ahora vamos a enfocarnos a lo que son los estados dentro de los componentes. Como paso número uno para empezar a trabajar con estados dentro de los componentes en React es pues importante, o es el paso número uno, definir componentes de clase, tal y como lo aprendimos en videos anteriores. Así que ese paso ya lo tenemos hecho. El siguiente paso es definir un constructor dentro pues de este componente de clase. Así que para ello tenemos que venir aquí a definir la palabra reservada constructor. Tenemos que abrir y cerrar nuestros paréntesis. Aquí tenemos que pasar las props. Y ahora estas props las tenemos que pasar al constructor base. Esto como lo hacemos utilizando super y pues enseguida le pasamos nuestras props. Ahora, como lo mencionaba en la teoría, el estado de un componente suele comenzar con un valor predeterminado. ¿Cómo es que yo puedo especificar un valor pues por predeterminado dentro de un estado? Esto simplemente tenemos que utilizarlo dentro del constructor, es la buena práctica. Así que es por eso que se define el constructor, para colocar this.state. ¿A qué va a ser igual nuestro estado? A un objeto de información. En este caso voy a estar trabajando con una información que va a ser una imagen. Para esto voy a traerme un link de otra imagen ejemplo, puede ser cual sea. Es una imagen que he venido utilizando en cursos otros. Y pues bueno, en este momento yo he definido pues un estado inicial de mi componente. En este caso la información es imagen. Retomando de nueva cuenta la parte teórica, donde decíamos que para los datos que van a cambiar debemos utilizar el estado. ¿Listo? Entonces, si bajamos aquí un poco, aquí tenemos un dato que va a cambiar. Así que estamos utilizando las props. Así que no, tenemos que utilizar ahora nuestro estado. Así que aquí podemos colocar this.state.image. ¿Listo? En este momento si yo guardo y vamos al browser, como podemos notar, se modificó la imagen que yo tenía anteriormente por las props. Y sí, porque obviamente esa imagen es muy distinta. En este momento yo ya tengo pues montado un estado inicial. Y obviamente, como lo mencionábamos en la parte teórica, este estado inicial se va a mutar y generalmente se hace mediante eventos que genera el usuario. En este momento, como todavía no hemos llegado a la parte de generar eventos o cacharlos o ligarlos dentro de los componentes de React, pues vamos a generar o a intentar imitar un evento de un usuario. Así que para esto vamos a tocar también otro tema que vamos a abordar pues más adelante, que es el ciclo de vida de los componentes dentro de React. El día de hoy vamos a utilizar solamente un estado, donde vamos a utilizar la función component.didMount. Component.didMount es una función que se invoca inmediatamente después de que un componente es montado. Y esto obviamente forma parte del ciclo de vida de un componente, que, repito, vamos a ver en videos más siguientes. Así que utilizamos esta función. Así que volvemos a repetir, esta función se va a ejecutar inmediatamente después de que un componente se monte. Así que ahora lo que vamos a hacer es que después de 5 segundos de que ese componente es montado, vamos a mutar el estado de nuestro componente y vamos a cambiar la información del estado. Así que para esto vamos a utilizar un set timeout. Aquí podemos utilizar una row function. Aquí podemos especificarle que vamos a esperar 5 segundos.
Y listo, esto sería todo por la parte del setTimeout. Enseguida, ¿cuál es la forma correcta de actualizar el estado de nuestro componente? Regularmente lo que intentaríamos sería hacer this.state.image y enseguida igualarle un nuevo valor, pero no, esto no nos generaría un re-render de nuestro componente, sino que la forma ideal es this.setState, abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos nuestras llaves. Enseguida le podemos pasar image, dos puntos, y ahora le tenemos que especificar o podemos especificarle un nuevo valor a ese estado. Así que para esto voy a traer otra imagen que vamos a colocar acá. Vamos a poder guardar. Y si nosotros regresamos, vamos a hacer aquí el reload. Vamos a contar 5 segundos. Y después de 5 segundos el componente se va a encargar de actualizar el estado. Como pudiste notar, ni siquiera hubo reload en la página. React se enfocó 100% solamente en el componente y en actualizar su estado. Si nosotros venimos a inspeccionar el elemento, vamos aquí a las herramientas de React. Aquí en la parte donde tenemos el state de nuestro component que tenemos aquí seleccionado, vamos a hacer de nuevo reload para que toda esta magia podamos verla más de cerca. Aquí tenemos el state, ahí si te diste cuenta hubo un flashazo donde el componente actualizó su estado y pues modificó la data dentro del mismo. Entonces pues hasta aquí este video tutorial, te veo en uno próximo.